En la cena de fin de año, alrededor de la mesa elegante, mi nuera me entregó una placa plástica laminada que decía espectador. Sus padres, ocupando los asientos que una vez fueron míos, soltaron carcajadas como si fuera el chiste más gracioso del siglo. Miré a mi hijo, esperando que me defendiera, que recordara que su padre, el hombre que pagó por el techo sobre sus cabezas, merecía un lugar en la mesa. En cambio, mi hijo esbozó una sonrisa burlona, dio un sorbo a su vino de 1000 euros y dijo, la comida es para la familia, papá. Y esta noche, esto es una cena de negocios. No había silla para mí. Lancé la placa sobre la porcelana fina, el sonido resonó como un disparo en la habitación en silencio. Y pronuncié 4 palabras que convertirían sus vidas de millonarios en ruinas. Antes de contarte cuáles fueron esas palabras y cómo desmantelé su mundo entero, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Ayuda a este viejo a compartir su historia. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde me ves. Soy Eduardo Rivera, de 75 años, y durante 40 años fui ingeniero civil. Sé cómo construir rascacielos que resisten huracanes y sé detectar una grieta en los cimientos antes de que todo se derrumbe. Pero nunca vi las grietas en mi propia familia hasta que fue demasiado tarde. Era Nochevieja en la costa de Málaga, en una villa lujosa que yo había comprado para mi hijo Alejandro hace 5 años. Afuera, una tormenta de nieve cubría el camino de entrada con medio metro de blanco. Pero dentro, el aire era cálido y olía a lujo. Mi lujo. Me quedé en un rincón del salón principal, con un vaso de agua del grifo en la mano, porque el champán añejo estaba reservado para los invitados importantes. Observé al servicio portando bandejas de caviar negro y tartaletas de foie. Hice cálculos mentales mientras miraba, solo el catering costaba más que mi primera casa. Los arreglos florales, enormes orquídeas blancas traídas de algún paraíso tropical, superaban mi factura médica anual. Y cada euro provenía del fondo fiduciario que yo había creado. La sala estaba llena de desconocidos, la mayoría socios de mi hijo Alejandro, quien se autodenominaba magnate de la tecnología inmobiliaria, aunque nunca había movido un ladrillo ni programado una línea de código en su vida. Pero los invitados estrella eran sin duda los García, los padres de mi nuera Sofía. Eran gente ruidosa y ostentosa, que lucían su riqueza como una armadura. El señor García llevaba un traje de terciopelo ridículo y la señora García estaba colgada de joyas de oro que tintineaban al caminar. Los vi pavonearse por el salón, tocando las pinturas, criticando la vista al mar, actuando como dueños del lugar. En cierto modo, lo eran, porque mi hijo les había dado las llaves del reino mientras yo estaba confinado a la casita de invitados al fondo de la propiedad. Llegué temprano, con mi mejor traje, el que usé en el funeral de mi esposa Isabel hace 5 años. Estaba un poco ajustado en la cintura ahora, y el corte era anticuado, pero era respetuoso. Quería celebrar el año nuevo con mi familia. Quería sentir que aún pertenecía. Cuando sonó la campana de la cena, un tintineo suave que reverberó en los techos altos, el grupo se dirigió al comedor. Yo lo seguí unos pasos atrás, con las articulaciones doliéndome por la humedad fría. El comedor era impresionante, una mesa de caoba de 6 metros, puesta con cristal y plata. Había tarjetas con nombres en cada puesto, en caligrafía sobre cartulina gruesa. Busqué el mío, asumiendo que estaría cerca de Alejandro o al menos en un extremo. No me importaba la jerarquía, solo quería sentarme. Vi al señor y la señora García tomar los asientos a la derecha e izquierda de la cabecera. Sofía se sentó al otro extremo. Y entonces vi la cabecera, el asiento de autoridad, el que yo había ocupado en cada festividad desde que Alejandro era niño. Estaba vacío. Caminé hacia él por instinto. Era el patriarca. Yo había firmado el cheque por esta villa. Yo había transferido 10 millones de euros a Alejandro para fundar su empresa. Al poner la mano en el respaldo de la silla, una mano me detuvo. Era Sofía, con un vestido plateado que valía más que mi coche,
y una sonrisa afilada como un cuchillo. No me miró con cariño, me miró como un jefe mira a un empleado rebelde. «Papá, ¿qué crees que haces?», preguntó, con voz melosa pero lo bastante alta para que todos oyeran. «Me siento a cenar, Sofía», respondí, intentando mantener la calma. Ella soltó una risa corta y aguda. «Ay, cariño, no. Este año es diferente. Es una cena estratégica. Vamos a hablar del futuro de Innovaciones Rivera. Hay inversores aquí». Hizo un gesto hacia sus padres, que sonreían con orgullo. Miré alrededor, todos observaban. Los camareros habían parado de servir agua. El silencio era absoluto. «Yo soy el fundador del capital que levantó esta empresa», dije, con mi voz de ingeniero, factual y firme. «Técnicamente, estás jubilado», corrigió Sofía, sacando algo del bolsillo de su vestido. Era una placa plástica con cordón, como las de un congreso barato. La presionó contra mi pecho. Decía espectador en letras negras gruesas. «Ahora eres un espectador, papá. Necesitamos a gente que contribuya activamente al futuro en la mesa. Mis padres invierten en el nuevo proyecto de residencias para ancianos. Ellos son jugadores. Bueno, tú has terminado». Sentí que la sangre se me iba de la cara. Miré la placa: espectador, no padre, no abuelo, no benefactor, solo un mero testigo en la vida que yo había financiado. Miré a los García. La señora García dio un sorbo a su vino y susurró algo a su marido. Ambos rieron. Fue un sonido despectivo, cruel. Luego miré a Alejandro, mi hijo, el chico al que enseñé a andar en bicicleta, el hombre al que salvé de la quiebra 3 veces antes de los 30. Estaba ahí, girando su tenedor, evitando mis ojos. «Alejandro», dije. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos, molesto, como si mi presencia empañara su noche perfecta. «Sofía tiene razón, papá», dijo. «¿Qué has dicho?», le pregunté, dándole una última oportunidad de ser hombre. «Digo que tiene razón», repitió, ahora con voz más fuerte, respaldado por la crueldad de su esposa. «Mira, papá, la comida es cara. Es para familia y socios, gente que aporta valor a la mesa. Puedes tomar un plato y sentarte en el sofá del salón. Vendremos a decirte feliz año nuevo después del postre». La habitación estalló en risas educadas y nerviosas, lideradas por los García. Se reían de mí. Eduardo Rivera, un hombre que había construido puentes para millones de vehículos, un hombre que levantó un legado. Me trataban como a un perro viejo y senil al quedar sobras en otra habitación. Miré la placa en mi mano. Miré el banquete en la mesa: pato asado, langosta, vino añejo. Todo comprado con el sudor de mi frente, con las horas en obras mientras otros padres jugaban al golf. Miré a Sofía, engreída y triunfante. Miré a Alejandro, un cobarde en un traje de 3.000 euros. Algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido caliente y furioso. Fue el chasquido frío y metálico de un cable de acero cediendo bajo demasiada tensión. En ese instante, me di cuenta de que ya no tenía un hijo. Tenía un parásito. Y con los parásitos no se negocia, se los estirpa. No grité. No armé un escándalo. No lloré. Enderecé la espalda, ignorando el dolor en la columna. Tomé la placa plástica y la dejé caer en el plato de porcelana vacío de la cabecera. Clang. El sonido fue nítido y definitivo. Las risas murieron al instante. Miré fijo a Alejandro. Él se encogió. «Voy a cortarlo todo», dije. 4 palabras. Simples. Directas. Alejandro frunció el ceño, confundido. Sofía puso los ojos en blanco. «¿Qué significa eso, papá?» «Deja de ser dramático», suspiró Sofía. «Ve al sofá». No respondí. Les di la espalda. Salí del comedor,
Crucé el vestíbulo con suelos de mármol que yo pagué y abrí la pesada puerta principal. El viento me golpeó como un puñetazo. La nieve caía ahora en ráfagas horizontales, un blanco cegador. Papá, espera. No puedes conducir en esto, gritó Alejandro a medias desde el comedor. No se levantó. No me siguió. Salí a la tormenta. Mi camioneta, una Ford de 10 años que conservaba por su fiabilidad, era el único vehículo modesto en un camino lleno de Porsches y todoterrenos de lujo. Estaba cubierta de nieve. Limpié el parabrisas con la mano desnuda, el frío mordiéndome la piel, despertándome. Subí y giré la llave. El motor rugió, un sonido áspero y furioso. Miré atrás hacia la villa una última vez. Por las grandes ventanas, los vi, Sofía reía de nuevo, sirviendo más vino. Alejandro hablaba con el señor García. Ya me habían olvidado. Pensaban que era un viejo montando una rabieta. Que iría a la casita de invitados, comería un sándwich y me disculparía por la mañana para conservar mi mesada de 2.000 euros. Se equivocaban. Puse la camioneta en marcha y bajé por el largo camino serpenteante, pasé las verjas de seguridad y salí a la carretera principal. No giré hacia la casita. Giré hacia la autopista. Me iba. Y no solo de la fiesta. Me iba de la vida que había construido para ellos. Mientras conducía a través de la nieve cegadora, con los nudillos blancos en el volante, mi mente no estaba en el frío. Estaba en el documento que firmé hace 5 años. El que Sofía y Alejandro creían que era una donación pura. El que nunca se molestaron en leer bien, porque estaban ocupados contando ceros. Recordé la letra pequeña. Recordé la cláusula que mi vieja abogada Carmen insistió en incluir. Saqué el teléfono y marqué un número que no tocaba en 5 años. Sonó 4 veces. Hola, respondió una voz femenina aguda y somnolienta. Era Nochevieja, cerca de la medianoche. Carmen, soy Eduardo, dije. Hubo una pausa. ¿Eduardo Rivera?, preguntó, su voz despertando al instante. Sí. Necesito que abras un archivo. Esta noche. Eduardo, son las 12. ¿No puede esperar a mañana? No, respondí, viendo cómo las luces de la costa se desvanecían en el retrovisor. Me quitaron mi asiento, Carmen. Me llamaron espectador. Oí el clic de un encendedor al otro lado, luego una exhalación larga. Te lo advertí, Eduardo. Te dije que esa mujer era una víbora. Tenías razón, admití. Estoy listo para activar la cláusula. ¿La cláusula?, preguntó Carmen, y oí la sonrisa en su voz. La nota de demanda Cailla Ebel. Sí. Quiero todo de vuelta. La villa, la empresa, el dinero, todo. Eduardo, eso es la opción nuclear. Si lo hacemos, quedarán en bancarrota. En la calle. Miré el asiento vacío del pasajero, donde solía sentarse Isabel. Pensé en la placa. Espectador. Me convirtieron en un extraño en mi propia casa, Carmen. Veamos cómo sobreviven como extraños a mi cuenta bancaria. Te veo en el diner de la ruta 27 en 1 hora, dijo Carmen. Trae los papeles. Colgué. El camino adelante era oscuro y traicionero. Pero por primera vez en 5 años, sabía exactamente a dónde iba. Ya no era un espectador. Era el ingeniero. Y estaba a punto de demoler la estructura inestable que tontamente había erigido. Ladrillo a ladrillo ingrato. Me desperté con el pitido rítmico de un camión de basura retrocediendo en el estacionamiento afuera. El ruido atravesó las delgadas paredes del motel barato como un taladro, sacándome de un sueño inquieto. Por un momento, desorientado por la manta áspera de poliéster y el olor a humo de cigarrillo incrustado en la alfombra, olvidé dónde estaba. Extendí la mano instintivamente al otro lado de la cama, esperando las sábanas de hilo fino de mi casita, pero toqué el borde frío y duro de una mesita con quemaduras de cigarrillos.
Entonces, el recuerdo de la noche anterior me golpeó. La tormenta, la placa, las risas. Me incorporé, mis articulaciones de 75 años protestando contra el colchón barato. La habitación era gris y tenue, iluminada solo por un rayo de luz invernal que luchaba por entrar por las cortinas de goma gruesa. Me senté al borde de la cama y me froté la cara con las manos. Mi piel se sentía áspera, no había empacado una navaja. No había empacado nada, en realidad, solo la ropa que llevaba y mi billetera. Tomé el teléfono de la mesita. Estaba completamente cargado, lo único en mi vida funcionando a pleno. Dudé antes de desbloquearlo, preparándome para una avalancha de notificaciones, pero la pantalla estaba sorprendentemente limpia. Ninguna llamada perdida de la noche. Ningún mensaje frenético preguntando si me había congelado en la tormenta, solo una alerta de batería baja y una notificación de mi app bancaria. Toqué el icono, con el dedo flotando sobre la pantalla. Sabía que el saldo sería bajo, pero verlo en píxeles negros y blancos fue un golpe físico. 40.000 euros. Esa era la suma total de los activos líquidos de Eduardo Rivera. Un hombre que una vez empleó a 200 personas, que firmaba cheques de millones sin parpadear. Ahora tenía lo justo para 3 noches más en este motel y un tanque de gasolina. Miré el número, dejando que la humillación me inundara. No era solo estar quebrado. Era la pérdida total de control. Era un ingeniero que había olvidado reforzar sus propios cimientos. Me levanté y fui al baño pequeño. La luz fluorescente parpadeó y zumbó, lanzando un resplandor verde enfermizo sobre mi reflejo en el espejo. Parecía viejo, no distinguido, no sabio, solo viejo y cansado. Me eché agua fría en la cara, intentando borrar la imagen del señor García riéndose de mí, lavando la sensación de esa placa plástica enganchada a mi solapa. Necesitaba café. Café de verdad, no el instantáneo junto al cubo de hielo. Pero antes de ponerme los zapatos, mi teléfono sonó. La pantalla se iluminó con una foto de hace años, Alejandro sonriendo en su graduación, con la toga que yo pagué, sosteniendo el diploma que aseguré que obtuviera. Mi pulgar flotó sobre el botón de rechazar. No quería oír su voz. No quería excusas. Pero necesitaba saber. Necesitaba evaluar la solidez del puente que estaba a punto de quemar. Deslicé el dedo y acerqué el teléfono al oído. No dije nada. Solo escuché. «Papá, ¿dónde estás?», preguntó Alejandro. Su voz no tenía preocupación. Tenía irritación, el tono que se usa con un niño desobediente que se pierde en un supermercado. «Estoy a salvo», dije, con la voz ronca por el desuso. «A salvo», bufó Alejandro. «Montaste un escándalo total, papá. ¿Tienes idea de lo embarazoso que fue?». Los padres de Sofía se quedaron en shock. Vinieron de Madrid para una cena de negocios agradable, y tú hiciste una pataleta como un niño por un arreglo de asientos. Una pataleta, repetí, mirando la habitación mugrienta del motel. Me quitasteis mi asiento, Alejandro. Te quedaste viendo cómo tu mujer me humillaba. No te humillaba. Estaba organizando el evento, espetó él. Lo hacía de nuevo, torciendo la realidad, manipulándome, haciéndome dudar de mis propios ojos. Era una broma, papá. Humor corporativo. Antes tenía sentido del humor, antes de volverte tan viejo. Solo definíamos roles. Estás jubilado. Eres un espectador. No es un insulto. Es un hecho. Se sintió como un insulto, dije en voz baja. Es que estás demasiado sensible últimamente, dijo él, bajando a un tono condescendiente. Mira, arruinaste el ambiente. Los García están molestos. Están repensando su inversión porque creen que hay inestabilidad familiar. Tienes que arreglarlo. ¿Yo tengo que arreglarlo?, pregunté, apretando el teléfono. Sí, vuelve. No hoy, déjalo enfriar un día, pero mañana.
Discúlpate con Sofía. Discúlpate con los García. Diles que estabas cansado o que tomaste mal una medicina. Lo que sea. Solo alisa las cosas. Deberías estar agradecido, papá. Agradecido de que Sofía acceda a dejarte en la casita después de lo difícil que ha sido. La mayoría de los hijos meten a sus padres en residencias. Nosotros te mantenemos en la propiedad. Te cuidamos. Las palabras me golpearon como una bofetada. Agradecido. Quería que estuviera agradecido por el privilegio de vivir en un cobertizo detrás de la villa que compré. Agradecido por las migajas que me tiraban. Cerré los ojos, respiré hondo, calmando mi pulso. No podía explotar. Aún un ingeniero no destruye un edificio con un martillo al azar. Encuentra los puntos de estrés. Coloca las cargas. Lo pensaré, Alejandro, dije, con voz plana. Bien, respondió, aliviado, asumiendo que había ganado, que yo era el mismo viejo débil que manejaba desde hacía 5 años. No tardes mucho. Tenemos un brunch el domingo. La línea se cortó. Miré el teléfono, el silencio de la habitación regresando. No había preguntado si tenía frío. No si había comido. Solo pedía sumisión. Antes de dejar el teléfono, vibró de nuevo. Un mensaje de texto. De Sofía. Lo abrí. Sin saludo, sin cortesías, solo una amenaza transaccional. Si no emites una disculpa formal a mis padres para mañana por la noche, revisamos la mesada mensual. 2.000 euros es mucho para alguien que no aporta nada a esta casa. Piensa bien en quien pone comida en tu nevera. Lo leí 2 veces, luego reí. Fue un sonido seco, sin humor, que retumbó en mi pecho. Amenazaban con cortarme la mesada. Mi propio dinero, devuelto en un goteo insultante, y amenazaban con cerrar el grifo. Era el control que creían tener, la correa para mantener al perro viejo en el corral. Lancé el teléfono a la cama y fui a la ventana, apartando la cortina para ver el estacionamiento cubierto de nieve sucia. Un Honda viejo estaba junto a mi camioneta. Una pareja joven discutía dentro, su aliento empañando el vidrio. Los miré, pero no los veía. Veía 5 años atrás. Veía el día en que los cimientos se agrietaron. Todo empezó con Isabel. Cuando murió, el silencio en casa fue ensordecedor. Yo era ingeniero civil, un hombre de lógica y física. Pero el duelo no sigue leyes físicas. Es una fuerza caótica. Me desestabilizó. Me sentí como un edificio balanceándose en un huracán sin amortiguadores. Tenía 70 años, de luto y aterrorizado por mi mortalidad. Miré mis bienes, la empresa que construí de cero, Soluciones Estructurales Rivera. Valía 15 millones de euros. Era mi obra vital. Pero luego miré a Alejandro. Tenía 35, luchando por lanzar su startup de tecnología inmobiliaria. Siempre pedía préstamos, siempre a un paso del éxito. Quería ayudarlo. Quería verlo triunfar mientras yo aún vivía para verlo. Y temía los impuestos sucesorios, que se comerían el 40% si moría con todo a mi nombre. Quería ser astuto. Proteger el legado familiar. Así que vendí. Vendí la empresa por 15 millones en efectivo. Recuerdo el día que entró la transferencia. Parecía una victoria. Luego vino la reestructuración. Me senté con Alejandro y Sofía. Eran tan atentos entonces, tan cariñosos. Me traían cenas cada noche. Me ayudaron a ordenar la ropa de Isabel. Sugirieron que no debería preocuparme más por manejar dinero. Que disfrutara mis años dorados. Le di a Alejandro 10 millones. Era capital semilla para su empresa y para comprar la villa en la costa, un hogar multigeneracional. Lo llamaron un lugar donde todos viviríamos juntos. Me quedé con 5 millones, pero los puse en un fideicomiso familiar. Era un vehículo estándar para proteger activos.
Pero ahí empezaron las grietas. Las fisuras finas que ignoré, cegado por el amor y el dolor. Hice a Alejandro el fiduciario. Le di poder notarial. Me dije que era práctico. Si enfermaba, si declinaba mentalmente, él necesitaría pagar las cuentas. Confiaba en él. Era mi hijo, el hijo de Isabel. Nunca imaginé que mi propia sangre me bloquearía el acceso a la cuenta. Nunca imaginé que usaría mi fideicomiso para comprar lealtad de los padres de su esposa mientras dejaba morir de hambre a su padre. Ahora, de pie en esa habitación de motel barata, me daba cuenta de que no solo había perdido un asiento en la mesa. No solo mi dignidad. Había desmantelado sistemáticamente mi poder y se lo había entregado a quienes querían enterrarme. No era solo víctima de su crueldad. Era el arquitecto de mi propia cárcel. No me veían como padre. Ni siquiera como persona. Era un ítem en una hoja de cálculo, un pasivo, una deuda mala que esperaban amortizar. La revelación fue fría y pesada, asentándose en mi estómago como hormigón húmedo. Había sido un espectador, sí. Había observado mi propia desaparición y la confundí con jubilación. Pero al ver la nieve convertirse en lodo en el estacionamiento, una chispa del viejo Eduardo se encendió. El ingeniero, el hombre que resolvía problemas imposibles. Había construido rascacielos en pantanos. Había reforzado puentes al borde del colapso. Me aparté de la ventana. Tomé el teléfono de nuevo. La batería estaba al 12%. No me importaba. No iba a disculparme. No iba a suplicar por mis 2.000 euros. Iba a encontrar los planos. Toda estructura tiene una debilidad. Todo contrato, un resquicio. Y yo iba a hallar el que enterré en los cimientos de sus vidas hace 5 años. Me puse el abrigo. Era hora de dejar de observar y empezar la demolición. Me senté al borde de la cama del motel, con el teléfono en la mano, mirando un contacto que había renombrado hace 5 años. Ya no decía Carmen López. Decía no llamar, por orden de Sofía. Recordé el día que lo cambié. Fue una semana después de transferir los activos. Sofía entró en mi estudio con una bandeja de té y expresión preocupada. Dijo que Carmen era tóxica. Que estaba celosa de nuestra unidad familiar y trataba de meter cizaña entre Alejandro y yo para seguir cobrando horas. Que necesitábamos un abogado moderno, alguien que entendiera startups tecnológicas, no un dinosaurio de contratos de construcción. Escuché. Asentí. Y despedí a la mujer que protegió mi negocio por 30 años. Mi pulgar flotó sobre el botón de llamar. Sentí una oleada de vergüenza que me quemó el cuello. Llamarla ahora era admitir la derrota total. Admitir que era el tonto que ella probablemente pensó que era. Pero tenía 40.000 euros y una sed de venganza que superaba mi orgullo. Presioné el botón. Sonó 1, 2 veces. Esperaba el buzón. Era festivo, después de todo. Pero en el tercer tono, la línea se abrió. Empieza a hablar, Eduardo, dijo una voz. Seca, afilada, como lija en hormigón. Carmen, dije, con la voz fallándome un segundo. Asumo que es Eduardo Rivera, el hombre que me despidió por email hace 5 años porque su nuera pensó que mi chaqueta estaba pasada de moda, replicó. Oí el ruido de platos al fondo. Me equivoqué, Carmen. Hubo un silencio en la línea. Se extendió 5 segundos. 10. Contuve la respiración. Maldita sea que te equivocaste, dijo finalmente. Pero vi las noticias. O mejor, no las vi. Revisé los obituarios esta mañana, como siempre, y no estabas. ¿Por qué me llamas en Año Nuevo? Me quitaron mi asiento, Carmen. Literalmente. Oí un suspiro largo y cansado. Nos vemos en el diner de la 4ª calle, el del letrero de neón que parpadea. Y Eduardo, tú pagas el café,
aunque tengas que buscar monedas en los asientos de tu camioneta. Colgué y recogí mis cosas. Dejé el motel, guardando la tarjeta de la llave como recordatorio de cuán bajo había caído. El camino al diner fue un borrón de nieve sucia y montones grises. El lugar era una reliquia de los años 50, sin reformas desde hace décadas. Olía a grasa de bacon y vinilo viejo. Vi a Carmen de inmediato en una mesa al fondo. Tenía 55, pero la energía de una de 30 y ojos de depredadora. Llevaba un traje azul marino impecable, fuera de lugar en ese antro grasiento, y su cabello plateado cortado en un bob como un casco. Tecleaba furiosamente en una tablet. Me deslicé en el asiento frente a ella. No levantó la vista. Pareces el infierno, Eduardo, dijo, ojos en la pantalla. Me siento como el infierno, admití. Finalmente dejó de teclear y me miró. Sus ojos eran azules y fríos, pero había un destello de algo más. Curiosidad, quizás un resto de lealtad de los viejos tiempos. Cuéntame, ordenó. Le conté todo. La cena, los García, el champán que no pude beber, la placa. Al describir la tarjeta plástica con espectador, el rostro de Carmen no se ablandó. Se endureció. Su mandíbula se tensó y vi una vena pulsar en su sien. Te marcaron como ganado, Carmen, dijo, voz baja y peligrosa. Se rieron. Carmen. Alejandro se rió. Por supuesto que se rió. Es un gusano sin espina que se casó con un tiburón. Te lo dije hace 5 años. Te dije que esa mujer veía tu cuenta bancaria, no el corazón de tu hijo. Pero dijiste que era cínica. Estaba ciego, dije, mirando la mesa astillada de formica. Solo quería que fueran felices. Quería ayudar. Ayudar es dar una escalera, Eduardo. Tú les construiste un ascensor y pulsaste el botón al ático. Incapacitaste a ese chico. Lo sé. Y ahora quiero derrumbar el edificio. Carmen se recostó, cruzando los brazos. Me estudió un momento, evaluándome como una carga estructural. Buscaba grietas. Veía si tenía estómago para lo que venía. ¿Quieres demandarlos por qué? ¿Daño emocional? Buena suerte. Ser un idiota no es delito en este país, Eduardo. Si lo fuera, media costa estaría en la cárcel. No, dije. No quiero demandar por sentimientos. Quiero mis activos de vuelta. La empresa. La villa. Firmaste una donación, Eduardo. Vi los papeles. Transferiste las acciones y el dinero para la casa. Una donación es donación. No la recuperas porque el receptor resultó ingrato. Eso es día 1 en la Facultad de Derecho. Sé que así parecía, dije, inclinándome. Pero Carmen, ¿recuerdas el cierre? El día que firmamos todo. Recuerdo que me pediste que saliera para que Sofía se sintiera cómoda, dijo con acidez. Sí, pero antes de irte, me diste el borrador final del acuerdo de inyección de capital, el de los 10 millones. Era un acuerdo estándar, transferencia irrevocable. Negué con la cabeza. No. Lo modifiqué ahí mismo, en la mesa. Era un hábito de ingeniero. Vi una debilidad estructural en el contrato. No contemplaba fallos de carga. Así que agregué una cláusula manuscrita en la última página. Carmen frunció el ceño. ¿Agregaste una cláusula? ¿Sin consultarme? Lo hice. La escribí con tinta azul. Alejandro y Sofía estaban tan ocupados brindando que ni la leyeron. Solo pusieron sus iniciales donde les indiqué. ¿Qué escribiste, Eduardo? Su voz era ahora aguda, profesional. Que el capital no era una donación, sino una nota de demanda Cailla Ebel, garantizada por todos los activos comprados o mejorados con esos fondos. Carmen me miró, con la boca entreabierta. Una nota de demanda Cailla Ebel. Sí. ¿Sabes lo que significa, Eduardo?
Lo sé. Significa que es un préstamo. Un préstamo sin intereses, tal vez, pero uno que el prestamista puede exigir de vuelta en pleno, en cualquier momento, por cualquier razón, sin aviso previo. Carmen soltó una carcajada que giró cabezas en el diner. Golpeó la mesa, haciendo tintinear los cubiertos. Viejo zorro, dijo, con una sonrisa extendiéndose. Hermoso y paranoico viejo zorro. Convertiste un regalo de 10 millones en una bomba de tiempo. No lo hice con mala intención, dije honestamente. Solo quería una válvula de seguridad, por si Alejandro se divorciaba, por si Sofía intentaba llevarse la mitad. Nunca pensé usarla contra él. Pero la tienes. ¿Tienes la copia ejecutada? No la tengo. Está en la caja fuerte de la empresa o en el archivo de la villa. Salí con las manos vacías, Carmen. La sonrisa de Carmen se desvaneció, reemplazada por concentración intensa. Tocó la pantalla de la tablet, abriendo una base de datos segura en la nube. Eduardo, soy abogada. Una buena. Escaneo todo, incluso los documentos que los clientes dicen que no necesitan más. Mantengo un archivo sombra de cada trato que toco, por si acaso. Deslizó el dedo furiosamente. Mi corazón latía fuerte. Si no lo tenía, si ese papel se había perdido, era solo un viejo enojado con 40.000 euros. Lo tengo, susurró. Giró la tablet. Ahí, en la pantalla, un PDF del contrato de hace 5 años. En la última página, con mi letra irregular y característica, la cláusula, el capital aquí proporcionado se clasifica como nota de demanda Cailla Ebel, pagadera de inmediato a solicitud del prestamista Eduardo Rivera. Se otorga interés de garantía en toda propiedad real e intelectual adquirida. Debajo, 3 iniciales, las mías, de Alejandro y de Sofía. La firmaron, dijo Carmen, trazando las firmas. Realmente la firmaron. Probablemente pensaron que era jerga legal para impuestos. ¿Es ejecutable?, pregunté. Ejecutable, rió Carmen de nuevo. Eduardo, esto es un arma nuclear. Una nota de demanda no requiere incumplimiento. No pagos fallidos. Solo tú dices, págame. Y si no pueden pagar 10 millones en efectivo ya, lo que asumo que no pueden porque lo gastan en caviar y placas, tienes derecho a embargar el colateral. La villa, dije. La villa en la costa, el edificio de oficinas, las cuentas de la empresa, todo lo que compraron con ese dinero. Podemos congelarlos. Podemos cerrar las puertas. Pero necesitamos activarla, dije. Necesito notificarles. Carmen negó con la cabeza. Aún no. Si les notificamos ahora, pelearán. Dirán que la falsificaste o que estás senil. Intentarán enredarlo en tribunales por años mientras vacían cuentas y esconden dinero en paraísos fiscales. Necesitamos más palanca. Necesitamos pillarlos en un incumplimiento fiduciario tan grave que ningún juez les dé una orden de restricción. ¿Un incumplimiento?, pregunté. Sí. Pruebas de que no solo son ingratos, sino que están mal administrando activamente los activos o defraudando el fideicomiso. Eso nos da derecho a incautar de inmediato, sin audiencia. Pensé en la conversación que oí en la cena estratégica. Los nuevos inversores. Están planeando algo, dije. Sofía mencionó un nuevo proyecto, una cadena de residencias para ancianos. Residencias para ancianos, entrecerró los ojos Carmen. Es un negocio de mucho efectivo, alta responsabilidad. ¿Por qué una empresa de tecnología inmobiliaria pivotea a eso? No sé. Pero los García invierten. Y dijeron algo de que necesito firmar papeles la próxima semana. Los ojos de Carmen se iluminaron. ¿Necesitan tu firma? Sí. Entonces aún tienes poder, Eduardo. ¿Sigues en el consejo o como fiduciario, o necesitan tu nombre para credibilidad? Sea lo que sea, es nuestra entrada.
Sacó un bloc legal nuevo de su maletín. Destapó un bolígrafo con un clic seco. Aquí va el plan, dijo. Vas a fingir estar muerto. Serás el viejo confundido y roto que creen que eres. Vas a disculparte. Vas a suplicar por tu mesada. Sentí una oleada de asco. No puedo hacer eso, Carmen. Tienes que, dijo firme. Debes adormecerlos en una falsa seguridad. Necesitas volver a esa villa o a la oficina. Averiguar qué es este esquema de residencias. Necesitamos evidencia de mala praxis. Una vez que la tengamos, la combinamos con la nota de demanda, y soltamos el martillo. Miré la tablet, la firma que iba a salvarme la vida. Miré a Carmen, mi tiburón en traje azul. Pensé en la sonrisa burlona de Alejandro. De acuerdo, dije. Seré el espectador una última vez. Bien, dijo. Llamó a la camarera para más café. Ahora cuéntame de estas residencias. Porque si conozco a Sofía, no las compra para ayudar a los viejos. Las compra para enterrar algo, o a alguien. La camarera sirvió el café, el vapor elevándose entre nosotras. Afuera, la nieve había parado, dejando el mundo frío, blanco y duro. Tomé un sorbo. Era amargo y quemado, y sabía a combustible. Estaba listo. Volvería a la guarida de León, no con un látigo, sino con una hoja oculta. Y cuando terminara, no habría más risas en la mesa. Carmen se inclinó sobre la mesa, sus ojos clavados en los míos con la intensidad de una mira láser. Para activar la nota de demanda de inmediato, Eduardo, primero jugamos su juego. Pero una vez dentro, encontramos la grieta. Y la explotamos. Regresé a la villa esa misma tarde, con el rabo entre las piernas, como el viejo arrepentido que esperaban. Alejandro me abrió la puerta con una ceja arqueada, pero sin calidez. Pensé que te habías ido para siempre, murmuró, mientras Sofía observaba desde el salón, con los brazos cruzados. Me disculpé, como planeamos con Carmen, balbuceé sobre el cansancio, el malestar por la edad, juré que no volvería a interrumpir sus estrategias. Los García, aún de visita, asintieron con sonrisas condescendientes, pero aceptaron mi sumisión. Me permitieron quedarme en la casita, con la mesada intacta, por ahora. Durante la semana siguiente, jugué mi rol, el abuelo inofensivo, merodeando por la oficina de la empresa en la villa, fingiendo interés en sus proyectos innovadores. Sofía, confiada en mi docilidad, me dejó solo con los archivos un día, mientras discutía con los inversores por teléfono. Ahí lo encontré, correos electrónicos, contratos preliminares para la cadena de residencias. No era un negocio legítimo. Era un esquema para lavar dinero de dudosos socios de los García, usando las residencias como fachada para inflar costos y desviar fondos del fideicomiso. Facturas falsas, transferencias offshore, todo documentado en negro sobre blanco. Incluyendo mi nombre falsamente en documentos para credibilidad, sin mi consentimiento real. Era el incumplimiento perfecto, fraude fiduciario, malversación, todo lo que necesitábamos. Llamé a Carmen esa noche desde un teléfono público, para no dejar rastro. Lo tengo, susurré. Pruebas irrefutables. Ella rió, esa risa seca como grava. Perfecto. Mañana activamos la nota. Servimos la demanda, incautamos todo ex parte. La villa, la empresa, las cuentas. Y con las pruebas de fraude, ningún juez lo salvará. Al amanecer, mientras ellos dormían en su cama de sábanas de 1000 hilos, un equipo de ejecutivos llegó con órdenes judiciales. La villa fue embargada en minutos. Alejandro y Sofía fueron desalojados, atónitos, viendo cómo cerraban las puertas que yo había financiado. Los García huyeron a su jet privado, pero Carmen ya había alertado a las autoridades por lavado. La empresa se congeló, los activos volvieron a mi nombre. Alejandro me llamó esa tarde, su voz quebrada por primera vez. Papá, ¿qué has hecho? Estamos en la ruina. Lo que debí hacer hace años,
respondí. Construir cimientos sólidos. Tú elegiste ser el parásito. Ahora, aprende a valerte solo. Colgué. Por primera vez en años, me senté a la cabecera de mi propia mesa, solo pero entero. La tormenta había pasado. Y yo, el ingeniero, había reconstruido mi mundo. Brick by brick, pero esta vez, solo para mí. Si esta historia te inspiró, dale like, suscríbete y comparte. Recuerda, nunca subestimes las grietas que ignoras.